al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, Dios siempre viene a hablarnos y sus palabras nos llenan, nos dan esperanza y vida. Amén. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Tomo El plan de la salvación divina. semana 6, cuyo título es La creación del hombre y su caída. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Amén. Amados oyentes, amados hermanos, hoy tenemos la bendición de poder abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, que nos dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verdad, pero temo, verdad, pero temo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Sí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Misericordia. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, no queremos que nuestros sentidos sean extraviados. Señor, queremos ser fieles a ti, Señor. Amén. Señor, atamos al enemigo, atamos a sus huestes. Queremos, Señor, verte a ti, solo a ti, Señor. Amén. Señor, nuestros sentidos sean ejercitados para tu reino, para tu gloria, para tu obra, Señor. Amén. Amén. El título para hoy es Las armas de nuestra milicia. Amén. En nuestra lucha contra el enemigo de Dios, necesitamos salir de la esfera de la carne, de la mente terrenal a la esfera espiritual. Si no tenemos la mente puesta en el espíritu, el enemigo construirá fortalezas con nuestra razón y lógica, y la carne es el territorio que le entrega la victoria a Satanás. Esto el Señor nos habla en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Amén. Andar en la carne quiere decir vivir en la carne. Si aún vivimos en la carne, el enemigo ciertamente nos subyugará. Una vez que estamos en guerra contra el diablo, necesitamos conocer las armas adecuadas para derrotarlo. Amén. Como dice el libro de 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Amén. sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Aleluya. No podemos usar armas carnales para luchar en esta guerra. ¿Verdad? Amén. Imagínese que usted anda en la carne en su matrimonio. Cuando surja algún problema, comenzará una discusión. En un matrimonio, por lo general, se discute sobre cosas habituales, comunes. El esposo se queja por la suciedad de la casa, los platos sin lavar, el sabor de la comida, las sandalias, el jabón y la toalla del baño, etc. Cuando surgen estas quejas,
el matrimonio empieza a discutir. La esposa considera las quejas como una impertinencia, porque ella trabaja todo el día y además tiene que cuidar a los quehaceres domésticos. Y mientras más lo piensa, más se llena de razones y más se enoja. Cada argumento, cada razonamiento es como un ladrillo que va edificando la fortaleza de la razón. Sin darse cuenta, la persona se encuentra aprisionada en una fortaleza rodeada de su razón y argumentos. No logra vislumbrar nada más aparte de su propia razón, y todo se transforma en sofismas. Parece verdad, pero solo en parte, porque el otro, por su parte, también tiene su propia razón. En ese momento, uno considera que solo tiene la razón y, rodeada de sofismas, se ve enclaustrado en una fortaleza. No puede escuchar ni a Dios, porque está encerrada en el castillo del ego. Proverbios capítulo 18, versículo 19. De la razón y los argumentos completamente aprisionada por sus propios pensamientos y justificaciones. También puede ocurrir que usted cometa un pecado y para aliviar su propia conciencia se justifica y empieza a producir ladrillos. Tomar un material de la oficina no es tan malo. Después de todo, nadie se va a dar cuenta. Esto es solo un ejemplo. Así irá argumentando y edificando su propia razón, considerando que tiene toda la razón, cegado por sus justificaciones, encerrado dentro de un castillo que ni Dios puede hablar con usted. ¿Verdad? Pero, aleluya, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Amén. El Señor, por medio de sus profetas, envía un misil teledirigido, la palabra profética, que destruye esa fortaleza. Aleluya. Y usted comienza a ver su propia condición y se libera de la lógica y de sus propios razonamientos. Amén. Amén. Dios quiere mostrarnos que hay un Behemoth. Job capítulo 40, versículo 15. En el interior del hombre, lleno de razón, que lo induce a vivir en la carne, en el lado bueno del alma. Dios quiere mostrarle lo que hay en su interior, pero su altivez le impide verla. La altivez se levanta contra el conocimiento de Dios y aprisiona los pensamientos en el castillo de la razón. El pensamiento se queda cautivo por la lógica y la razón hasta que las armas de nuestra milicia derriben las fortalezas. Cuando eso ocurre, el esposo le pide perdón a la esposa y la esposa le pide perdón al esposo. Amén. Amén. Dios lleva el pensamiento de regreso a la obediencia a Cristo. Como dice el libro de 2 Corintios capítulo 10 versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Dios pone nuestra vida en orden, destruyendo las fortalezas y estableciendo el gobierno del Espíritu sobre nosotros. Amén. El Señor desea liberarnos del cautiverio de los sofismas. Como está escrito en el libro de Salmos, capítulo 142, versículo 7, que dice: Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Aleluya. Tú me serás propicio. Amén. Si el Señor no saca nuestra alma de la cárcel, quedaremos aprisionados dentro de las fortalezas de la razón. Pero cuando somos liberados, estaremos rodeados de los justos, el esposo, la esposa y los hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. La estrategia de Satanás siempre ha sido atraer al hombre al campo de la razón y de la argumentación.
no argumente con la serpiente. El enemigo intenta tocar su mente, emoción y voluntad para quitarle el enfoque de la palabra del Señor. Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esto el Señor nos habla en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Eva le dio oídos al hablar de la serpiente, y al final el hombre transgredió el mandamiento de Dios. Por tanto, como el pacto entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 14. A pesar de que fue Eva quien dio oídos al hablar de la serpiente, Dios culpó a Adán de la transgresión contra su mandamiento, y todos nosotros pecamos por la transgresión de Adán. El pecado de Adán recayó sobre toda la humanidad, y la tierra se volvió maldita. Como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18, que nos dice: Sí. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Amén. La tierra que acababa de ser recreada estaba conectada con Dios. Pero, por causa del pecado del hombre, se desconectó de Dios. Entonces se volvió maldita. Querido oyente, que nuestra actitud frente a lo que hemos visto hoy sea la de vivir y andar en el Espíritu. Ese, sin lugar a dudas, es el camino más saludable para los que desean vivir por encima de la esfera de la razón y de la argumentación. Amén. 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 Pregunta: Amén. ¿cómo la palabra profética puede ser útil para aquellos que se encuentran aprisionados en la lógica y en sus propios razonamientos? Gracias al Señor por la palabra preciosa de este día. Vemos que Satanás quiere ganarnos, y va a ganarnos ciertamente si estamos en la esfera de la razón. El Señor quiere que salgamos de toda fortaleza, que derribemos toda fortaleza de la razón en nuestra mente. Volvámonos al Señor, cambiemos de esfera. Amén. A la esfera espiritual celestial. El Señor ya nos ha dado la victoria. Podemos estar en el Espíritu. Amén. El Señor quiere que estemos siempre en nuestro espíritu. No caigamos en las garras del enemigo. Por nuestro lado bueno, salgamos de toda esfera y vivamos en el Espíritu. Alabados al Señor por este día. Amén. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor.